es la primera lección que podéis visualizar. Son los 9 parágrafos a los que me he hecho referencia. Hoy comenzaré la explicación de estos dos. El tercero, repito, está explicado ya en vídeo. La próxima semana haría la explicación del parágrafo cuarto, quinto y sexto. El parágrafo 7 lo tenéis también explicado en vídeo. Y estos 2 parágrafos que os dejo para vuestro conocimiento, sin más. La lección es un poco amplia, pero en cualquier caso muy pertinente, y me gustaría que, digamos, hicierais bien la comprensión de este tema fundamental, porque al fin y al cabo estamos justificando la presencia de nuestro tratado en el currículum de filosofía. Bien, entramos sin más en la explicación, con la tesis también que tenemos ya a disposición, que sería esta primera. Aquí nosotros empezamos diciendo la experiencia de Dios. Cuando hablamos de experiencia de Dios nos referimos a un modo de conocimiento que en absoluto, digamos, prescindamos de él en los temas suprasensibles, haciendo caso a Kant. Por lo tanto, también se puede tener experiencia de Dios, pero esa experiencia no es en el modo de la empiría física, como tenemos de un árbol o de cualquier otro objeto visible, constatable por los sentidos, ¿no? En cualquier caso, esa experiencia de Dios nos remite a algo fundamental, que es lo que hemos dicho también como tarea, es la necesidad de explicar el por qué existe ya no solo la palabra Dios, el término que está dado en nuestra cultura, sino el mismo significado al que hace acepción ese término en cualquiera de las terminologías, como Theos, como Deus, como Dieu, God. Bien, en cualquier caso, ¿qué es lo que significa? Justamente es el objeto que os proponía como tarea en la explicación de Rahner, la meditación sobre la palabra Dios, porque realmente lo que hace ese término, que ya es significativo que exista en nuestra cultura, significativo porque hace en principio ya mención a una dimensión que llamamos dimensión trascendente, religiosa, incluso metafísica en el ser humano, que aunque muchos, digamos, invalidan, nosotros sí que reconocemos como tal, porque ya el hecho, repito, de la existencia del mismo término da que pensar. Bien. Entonces, lo que vemos es ese término, lo tenemos presente y lo que tenemos que averiguar es qué es el significado de ese término, qué es lo que a nosotros nos ofrece. Ahí la tesis termina que el ente así, primariamente dado este término de la donación de las cosas es tal y como nosotros tenemos acceso desde nuestro conocimiento, pues ese ente, al que llamamos Dios, se le abre al hombre, se le revela en la tesitura de la revelación, en eso que llamamos el acto religioso, que tiene como determinaciones esenciales un ser que es un ente absoluto y santo. Y esos dos términos requieren una presentación, incluso una definición. Cuando hablamos de Dios como absoluto, podemos referirnos a él como el ser trascendente, la divinidad, o Dios mismo, o los dioses. El término absoluto parece muy conveniente en filosofía. Absoluto es lo totalmente otro, absuelto es lo totalmente libre, independiente. Por lo tanto, en el ámbito de la referencia filosófica sería aquello que llamamos infinito, frente a lo finito que son todas las demás realidades, ¿no? O lo trascendente frente a lo profano, o lo inmanente. Santo es una categoría ya más no del orden filosófico, sino de orden religioso, pero que tiene la misma referencia. Cuando hablamos de la santidad de Dios, nos referimos incluso en la perspectiva cristiana a ese pasaje de la hierofanía del Éxodo, que nosotros naturalmente tenemos, incluso en nuestra liturgia, el santo, santo, santo. Santo, el término hieros, santidad, traducido en griego, kabod, gloria, manifestación, es justamente el correlato a ese término absoluto. Santo es lo puro, lo indemne, lo no contaminado, lo absolutamente trascendente, lo totalmente otro. Por eso nos referimos ahí a ese término con el término Dios. Voy a hacer sin más una presentación no tanto del texto que tenéis a vuestra disposición para no hacerlo demasiado denso, sino a la explicación que tenemos aquí en las tesis. En la siguiente tesis, la anterior,
Lo que hacemos ahí es simplemente un balance. Lo que ha hecho esto que llamamos teodicea tiene también otros nombres. Uno de ellos es el de teología filosófica, así la denominaba Kant, y me parece un término o una denominación de nuestro tratado bastante serio. La otra es teología natural. En cualquier caso, ahí lo que se dice es que esta aportación de la disciplina de la teología filosófica es un intento por comprender el cosmos. Cuando hablamos del cosmos nos referimos a la totalidad de la realidad, cosmos como orden, con sentido, con logos, el origen de este cosmos y su unidad dentro de eso que llamamos la palabra Dios. Y justamente eso es lo que hace la palabra Dios. La tesis que ya adelanto de Rahner es que la palabra Dios es un sinónimo de eso que llamamos el todo, el sentido, la globalidad, si queréis, la realidad, el cosmos, pero que si ese todo desaparece, también desaparece a la vez los otros dos todos, que son el todo del hombre, muy fundamentalmente, y el todo de la realidad, porque el todo de la palabra Dios justamente remite en esa trinidad metafísica que llamaba Hegel al mundo, al hombre y a Dios. Pues bien, la palabra Dios está dada, de hecho, aparece en nuestra cultura y rastreamos su presencia de mil modos, de mil concreciones, pero a lo largo de toda la historia de lo que hemos llamado el Homo sapiens, de nuestra cultura occidental incluso, y rastreamos en cualquier tipo de cultura, bien de forma totémica o con una presencia en vestigios, incluso en los órdenes más primitivos, en los enterramientos, en las pinturas rupestres, son signos de eso que en el lenguaje indoeuropeo llamamos deivos, lo luminoso, y que hace mención a esa trascendencia. Por lo tanto, la palabra Dios y su significado está dada, de hecho, en nuestra cultura, y a lo que a nosotros nos interesa saber ahora es si ese término y el significado a que ese término nos da acceso tiene un contenido real y qué tipo de contenido. Y aquí ya tenemos entonces las dos cuestiones que presiden nuestro tratado. La cuestión llamada del ansit en latín, que significa la existencia o la no existencia de Dios, el problema de si existe Dios o no existe Dios, y la otra cuestión es qué tipo de Dios, es decir, el término de la naturaleza de Dios, existencia y esencia, existencia y naturaleza de Dios, el ansit y el quidsit, qué es lo que es ese Dios, fundamentalmente vertebrado en los que llamamos los atributos de Dios, que son los predicados de ese Dios. Por eso se hace esa mención a Hegel, porque él con mucha clarividencia atisba esos dos problemas a los que se enfrenta la teología o la teodicidad filosófica. Es tomada en sí mismo, la palabra de Dios, el término Dios, es un sonido carente de sentido, solo un nombre. Es únicamente el predicado, es decir, lo que decimos de ese Dios, lo que nos dice quién es, el que le proporciona contenido y significación. Es solo este final el que, dice Hegel, el que se convierte en el comienzo vacío, llega a ser un saber efectivamente real. Por lo tanto, Hegel en esa expresión nos pone en pista de esas dos direcciones en las que ha ido nuestro tratado. Fundamentalmente, hasta el siglo prácticamente XIX se comenzaba de una forma casi escolar, preguntando por la existencia o la inexistencia de Dios, las vías de Santo Tomás en la Suma Teológica, así es. Y después, en el siglo XIX, por una serie de circunstancias bien concretas, muy fundamentalmente por todo lo que está relacionado al final de la modernidad, lo que hemos llamado la posmodernidad, con la crisis de la razón, la crisis de la idea de progreso y muy fundamentalmente esos dos acontecimientos de las guerras mundiales, ponen en cuestión ya no tanto la existencia de Dios, el problema del mal, sino su esencia. Entonces, ese planteamiento que comenzaba fundamentalmente preguntándose por si Dios existe o no, se transforma al final del siglo XIX y ya a mediados del mismo, con las guerras mundiales, en una cuestión real o existencial, si queremos emplear ese vocablo. Es entonces, en el siglo XIX, donde surge el problema práctico porque el problema de la increencia, me refiero, y del ateísmo moderno, porque el ateísmo es un fenómeno que ha estado presente también culturalmente a lo largo de todas nuestras civilizaciones. Por lo tanto, la negación de Dios no es una prerrogativa solamente de nuestra época, aunque de alguna forma ese ateísmo práctico sí que tiene una incidencia real
y muy concreta en la modernidad. Es que las cosas, lo que decimos ya, para, digamos, hacer un balance general, han variado en otra dirección. Lo que ha sucedido desde la Primera Guerra Mundial y muy especialmente al final de la Segunda Guerra, con todo el tema de la Shoah y el problema del mal, es que se abandona el problema de la existencia de Dios, la cuestión que hemos llamado del Ansid, para interesarnos fundamentalmente por la cuestión de qué o quién es Dios, en realidad la cuestión del quid sit. Lo que está en juego a día de hoy es también la idea misma de Dios en un horizonte del siglo XX y del siglo XXI que parece haber elevado, digo yo ahí, la guerra, el sufrimiento, el mal, casi a una experiencia ontológica fundamental. Se habla del siglo XIX como el siglo de la barbarie, ¿no? Llegamos así entonces a la tesis siguiente, la antigua fe, que es el fracaso fundamentalmente de la modernidad. Cuidado con este término, cuando se dice fracaso de la modernidad no es que estemos en una época premoderna o que queramos hacer un salto a la situación de la premodernidad. No, la modernidad tenía en sí como programa lo que hemos llamado la Ilustración, con unos vectores, unas direcciones muy concretas, la fe en el progreso muy fundamentalmente, pero claro, justamente el siglo XIX lo que pone en duda es ese progreso moral y también la posibilidad de la idea de progreso en todos los sentidos, ¿no? Nuestra situación, por lo tanto, es que esa idea de modernidad de alguna forma ha fracasado y ahora se nos hable una doble dirección. Ese es mi punto de vista, que ya he interpretado varias veces y que tenéis acceso fundamentalmente en ese vídeo del parágrafo 3, Creer en el absoluto hoy, donde se habla a un acercamiento, una contextualización cultural de la creencia. Bien, ¿qué es lo que decimos? Que la modernidad fracasa, no es que se acabe, simplemente que existen dos posibilidades. Entonces, damos la espalda a la modernidad y eso es la posmodernidad. Dar la espalda a la modernidad significa constatar su fracaso, la razón ha quedado mancillada y entonces quedamos en un discurso sin razón o arracional que conlleva al nihilismo y al relativismo moral y al relativismo, digamos, generalizado. Es decir, no hay verdad, no hay relato, nos conformamos con el pensamiento débil y autores en este sentido son Bátimo, Lyotard y otros autores, ¿no?, de la llamada posmodernidad. Pero también existe otra salida, es una corrección a los desfases de la modernidad. La modernidad había dilapidado el crédito de la razón, de alguna forma se había endiosado a sí misma y necesita ser corregida. ¿Por qué? Porque la razón en la modernidad se entendió dentro del cauce científico-técnico y una razón así interpretada de modo naturalista de alguna forma deja sin cabida a otros elementos que también son cruciales en nuestra cultura y en nuestro modo de ser. Esa salida a la modernidad corrigiendo su abuso, es decir, dando otro uso a la razón, pues tiene autores como Habermas con un discurso en torno a lo que él llama la possecularidad. La possecularidad no elimina la secularidad de la modernidad, sino que de alguna forma abre a la razón a otros cauces, a otra ampliación. Y la religión ahí tiene cabida. Frente al discurso crítico de la modernidad, frente a la religión, la possecularidad, esta posible salida a la modernidad, sí que reconoce la necesidad del discurso religioso. Bien, ¿cómo seguir pensando hoy en absoluto? Entonces, tras ese fracaso, digamos, de la razón, ese, digamos, pronóstico que Adorno, Horkheimer, la Escuela de Frankfurt, adivinada del final de la filosofía, si se puede seguir pensando, pues lo que decimos es que quizá el término Dios es el que hoy más nos dice sobre la realidad, porque su primer significado, el significado de este término, es precisamente el de liberarnos de nuestra propia y emancipante libertad, constituyéndola en una auténtica libertad finita. ¿Qué se quiere decir con esta expresión un poco almibarada? Pues fundamentalmente que el abuso de la modernidad estaba justamente en ese giro antropológico en tomar al hombre como medida de todas las cosas. Hacer del ser finito casi un absoluto, hacer del hombre casi un Dios. Y quizá, digamos, lo que se nos ha puesto ahora sobre el tapete es que ni somos tan infinitos y más bien reconocemos nuestra propia finitud.
Lo que decimos ahí como, digamos, programa casi es que no podemos renunciar a la palabra Dios porque si no, como decía Adorno, nos decapitamos. Es decir, la palabra Dios en filosofía ha sido la palabra última y primera. La primera porque es el fundamento, cómo Dios entra en la filosofía. Se hace la pregunta Heidegger y la respuesta es que por la pregunta por el fundamento último, y ese fundamento último al final termina siendo la causa sui, causa de sí mismo. Y eso es Dios en filosofía, ¿no? Pero si entonces renunciamos a ese fundamento último, renunciamos prácticamente a la filosofía y por eso se habla de que nos decapitamos, ¿no? Hegel reconocía al término Dios como el término más elevado, aquel que concluye y de alguna forma cierra el sistema, ¿no? No podemos, termino diciendo, renunciar a la palabra Dios porque no podemos abandonarla, aunque a pesar de que lo que estamos diciendo es que esa palabra queda desgastada. Ahí tenéis la referencia a Martin Buber, Eclipse de Dios es su obra, donde no es que Dios haya muerto, como pronosticaba Nietzsche, sino que de alguna forma queda eclipsado en nuestra cultura y es una moneda desgastada, ¿no? Llegamos, por lo tanto, ya al segundo parágrafo, que justamente es si se puede seguir pensando, porque el tercer parágrafo es creyendo, pensar hoy en el absoluto. El tema de Dios, muy fundamentalmente con la crítica religiosa moderna, muy centrada en los maestros llamados de la sospecha, que son Nietzsche, que son Marx, que es Freud, pues ese desprestigio de la palabra Dios y con él el de todos los problemas metafísicos tradicionales, porque en realidad cuando se desprestigia o se desarticula el discurso sobre Dios, se desarticula el pensamiento también metafísico, ¿no? Hace unos pocos años esto, digamos, tenía carta de ciudadanía, pero a día de hoy hay un nuevo replanteamiento. Asistimos últimamente, se dice ahí, a un reflorecimiento de estudios, de monografías de carácter filosófico, pero no solamente, consagrados al tema de Dios y a la filosofía de la religión, y este repuntar de las publicaciones filosóficas no es más que un síntoma del florecimiento que tiene nuestro tema, y que obedece a un cambio de paradigma, quedando por desfasada esa crítica religiosa moderna a la que antes hacía alusión, se aventura a aceptar la posibilidad de volver a replantear serenamente, de una forma más aséptica, menos ideologizada, el hecho religioso. Podemos calificar ese nuevo clima como un momento poscrítico, es el término también de la possecularidad respecto a Dios y a la religión, entrando, se dice ahí, con una expresión de Adolf Geshe, en una segunda inocencia respecto a él. El motivo por que nosotros empezamos planteándonos la legitimidad o la justificación de la pregunta de Dios es justamente porque una determinada idea de él, ¿no?, al menos es la que ha hecho crisis en la modernidad, en esa crítica religiosa a la que hemos hecho mención y que voy a hacer ahora también alguna explicación complementaria. Lo que llamamos la modernidad, la era moderna, tiene como programa en sí la Ilustración. Y el programa de la Ilustración, muy fundamentalmente, en una expresión de Max Weber, obedecía a un intento por desmitologizar o desencantar el mundo. Es la palabra en alemán es Entzauberung der Welt, la desencantamiento del mundo, ¿no? Y es decir, liberar al mundo en ese programa de la Ilustración, al modo que también lo decía Kant, de pues toda la tradición, de todo el peso, ¿no?, de lo anterior, para atreverse a pensar, sapere aude, es así como termina ese escrito breve de Kant sobre la Ilustración, ¿no? Pues bien, esa Ilustración, esa edad moderna, en un sentido muy determinado, precipitó ya este distanciamiento crítico con la religión. Hemos hablado de sus autores, de Karl Marx, de Nietzsche y de Freud, y con ese distanciamiento también del problema de Dios. Y lo que ha sucedido finalmente es que ella, la misma razón, esa razón que se erigía a sí mismo como principio fundamentador de todo el saber, la razón finita, la razón científico-técnica de la modernidad, fue sentada a su vez en el banquillo, fue acusada justamente de aquello que pretendía
desinstalar de nuestro pensamiento, acusada de convertirse ella misma, la razón, en una diosa. En un primer momento fue enjuiciada por su fallido y tenaz pronóstico en torno a la fracasada idea de progreso, es decir, esa idea optimista de los ilustrados y de la modernidad, que no debemos dar por finiquitada, pero que de alguna forma sí quedó mancillada en todo lo que hemos dicho en el siglo XIX, pues ante el fracaso de la idea de progreso también queda de alguna forma tocada, ¿no? La idea de razón, esa idea de la emancipación de los pueblos, del progreso moral. Pero es que también la crítica no solamente es por ese pronóstico fallido, sino por la recaída, como acabo antes de mencionar, en la propia mitología que quería eliminar, porque ella misma se convirtió en diosa, en la diosa razón, al haberse convertido dialécticamente a sí misma en un nuevo mito. Por lo tanto, ese es el momento y aquí llegamos a esa tesis que es la que defendemos, de que la crisis de la filosofía que estamos aún padeciendo se debe en cierto modo a una determinada crítica efectuada por la Ilustración hacia toda la tradición metafísica y humanista. Porque la crítica no solamente es al tema de Dios y a la religión, la crítica religiosa, sino que alcanza también al otro fundamento que es al hombre. Y por lo tanto también hay una invalidación, si me permitís la expresión, o una dificultad en aceptar esa singularidad de lo humano. En la otra asignatura de antropología filosófica así lo iremos viendo. Se trata en el fondo de aquel proceso de desencantamiento, esa expresión ya nos suena, Max Weber, cuyo primer estadio fue precisamente la crítica del teísmo religioso. Cuando hablamos del teísmo religioso nos referimos fundamentalmente a las creencias religiosas, más allá de las confesiones concretas, es decir, de las religiones. Pero cuando la filosofía renunció a la trascendencia es otra vez la palabra para lo absoluto, se decapitó a sí mismo, es una expresión de adorno. En realidad, toda la filosofía ha sido, de una u otra forma, una lucha contra la idea de trascendencia. Esta es una idea que introduce muy frecuentemente otro filósofo, Emmanuel Levinas, judío, donde dice que toda la filosofía en realidad es una lucha contra esa idea de trascendencia, es decir, un intento por inmanentizar, de clausurar la realidad en los límites solamente de la razón, como diría Kant, olvidándonos de la posibilidad de ir más allá de esos límites, que el mismo Kant reivindicaba, por otra parte. Por eso, además de necesario, resulta tan importante, y eso es lo que aquí proponemos, imprescindible, volver a plantear la pregunta sobre Dios. ¿Por qué? Porque es la filosofía misma la que está en juego. Hay que ir más allá de Hegel, como decimos también frecuentemente, para liberar a la libertad del hombre de su sueño absolutamente autofundante, ese es el gran peligro que siempre ha existido en la humanidad, y constituirla en una auténtica libertad finita. Somos libres, pero somos relativamente libres. Y para eso seguramente habrá que empezar, se dice ahí, reconociendo no la inocencia del yo, que es justamente el intento de toda la modernidad, en toda la reivindicación de las libertades y derechos del ser humano, sino más bien su injusticia. Y entendamos esta expresión. La injusticia del yo significa que esta expresión muy de la Edad Media, toda determinatio is negatio, toda determinación cuando se afianza, pues en el fondo se niega a lo otro. Y lo que hace esa reivindicación del yo, desde Descartes, del yo pienso, del yo soy, del yo actúo en el marxismo, es fundamentalmente una prevalencia del yo frente a lo otro, es decir, frente a lo distinto, frente a la alteridad. Y por eso decimos ahí con Levinas que tendríamos que empezar reconociendo no tanto la inocencia del yo, sino la injusticia suya y poder volver así al Dios que viene a la idea, como trataremos de explicar en los siguientes parágrafos. Lo que ha cambiado en realidad es el filosofar mismo. El viejo planteamiento metafísico construía un concepto de Dios y trataba de demostrarlo racionalmente a base a ese mismo presupuesto previamente aceptado. Eso era fundamentalmente las pruebas de la existencia de Dios, donde se daba ya por reconocida previamente su existencia, pero esos presupuestos ontológicos, incluso epistemológicos, que son los de la inteligibilidad del ser. El ser es inteligible, el ser es racional, es posible el conocimiento, el ser humano tiene ese privilegio,
pues esos presupuestos ontológicos no son ya, digamos, asumidos por toda nuestra cultura. De hecho, la metafísica general o ontología, el ser en cuanto ser, y la metafísica especial, esta división de Christian Wolff, metafísica general, doctrina del ente, del ser en general, metafísica especial, que tiene tres ramas: la psicología racional o antropología, la cosmología y la teodicia o la teología natural. Pues de alguna forma hasta ese momento coincidían. Hablar de Dios, del hombre y del mundo era una forma de hablar del ser en general, y por eso la pregunta sigue siendo todavía pertinente. La gran pregunta metafísica, a pesar de este cambio de época, es ¿por qué hay algo y no nada? Esta pregunta es la que lanza Leibniz, después recoge Heidegger, que es la pregunta esencial. ¿Por qué hay algo y no nada? No nos preguntamos cómo es ese algo o por qué surge ese algo, sino por qué hay algo y no nada. La realidad nos sigue planteando estas cuestiones que son fundamentales, pero acceder a Dios racionalmente desde el mundo, tal y como se venía haciendo, por ejemplo, en las vías de Santo Tomás, ya nos está de alguna forma vedado. ¿Por qué? Porque no es posible hacer extrapolaciones fuera de lo intramundano o de lo intrahistórico. Y sin embargo, a pesar de esta imposibilidad, que es fundamentalmente la crítica de Kant a todas las pruebas de la existencia de Dios, pues sin embargo, a pesar de esta invalidación o esa crítica, esa refutación que hace Kant a través de la ciencia fundamentalmente, tampoco podemos renunciar a las preguntas fundamentales. Es decir, no nos podemos conformar con ese positivismo naturalista, con esa facticidad sin más de los hechos. Wittgenstein decía muy acertadamente en sus diálogos filosóficos que con solo los hechos del mundo, no alcanzamos a encontrar su sentido, ¿no? Seguimos queriendo rebasar los límites a sabiendas, eso sí, y con esa es la humildad con la que nos enfrentamos en nuestro tratado, de no encontrar ya respuestas meramente racionales a los interrogantes últimos. Esta renuncia es la gran lección del viejo teísmo filosófico, pero también es el mejor de los acicates para seguir preguntándonos acerca de Dios. La vigencia, por lo tanto, de la pregunta de Dios o por Dios, su justificación es incuestionable. ¿Por qué? Porque preguntarse por Dios sigue siendo hoy razonable, aun a sabiendas de lo intempestivo siempre de nuestra cuestión. Y cito ahí a Antonio Machado, es que en nuestro tiempo se puede hablar incluso de la esencia del queso manchego, pero nunca de Dios, sin que se nos tache de pedantes. Hay otra anécdota muy conocida también del rector de Salamanca, don Miguel de Unamuno, que pasando por un bar de la Plaza Mayor se encuentra el letrero, pues hace en el contexto previo a la Guerra Civil Española, de se prohíbe hablar de Dios, porque era un tema absolutamente discutido en ese momento y que creaba una beligerancia en los interlocutores, ¿no? Naturalmente, ante ese letrero, Unamuno dijo claramente, dice, pues si no se puede hablar de Dios, ¿de qué vamos a hablar si no? En el fondo, esto mismo es lo que decía ya Orígenes cuando afirmaba que hablar acerca de Dios, aun diciendo verdad, no es riesgo pequeño. Para una filosofía que se tenga por tal, la pregunta por Dios se revela, a pesar de todo, como una tarea irrenunciable, más aún es que constituye para ella la pregunta fundamental.